Viceconsejera de Medio Ambiente, ponentes, profesores, empresarios, señoras y señores. Les doy la bienvenida a esta jornada sobre viticultura de montaña y quiero agradecer la presencia del presidente de CERVIN, Centro de Investigación, Estudio, Salvaguardia, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña, Roberto Gaudio, de la investigadora del CSIC, Carmen Martínez, del catedrático de nuestra universidad, Alfonso García Leal, y del eurodiputado Antonio Masip. Y, por supuesto, también agradezco la presencia aquí en la mesa de Joaquín Lorences, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico y vicepresidente de la Fundación Valdesalas, como una de las instituciones organizadoras de este acto, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Cámara de Comercio y la Universidad de Oviedo. Y sin más, le cedo la palabra al profesor Joaquín Lorences. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y me gustaría comenzar expresando mi satisfacción como profesor de esta universidad porque estas primeras jornadas de viticultura sobre la viticultura de montaña se celebren aquí, en el seno de la universidad, precisamente en este edificio donde nació esta universidad hace más de 400 años. Y también quisiera subrayar la presencia del rector, porque ambas cosas ponen el énfasis en el carácter estrictamente académico de este acto, lo cual creo que es muy importante subrayar, porque es una muestra más del importante esfuerzo que está haciendo la universidad por estrechar lazos con la sociedad, por mostrarse próximo y útil a la sociedad, no solamente formando titulados, sino también participando de sus problemas y participando en la discusión acerca de las distintas alternativas a esos problemas. Ya refiriéndome al contenido de las jornadas, he de decir, como reza en el díptico de la convocatoria, que el objetivo esencial de estas jornadas, o de esta jornada en singular, es esencialmente el divulgar, el difundir el conocimiento acerca de lo que es la viticultura de montaña. Viticultura en la que se inscribe nuestras viñas, las viñas que tiene Asturias, en el suroccidente, en las comarcas del suroccidente de la región. Para profundizar en el conocimiento de esta viticultura, contamos con ponentes de excepción. Concretamente, y ya siguiendo el orden de intervención, citaré en primer lugar a Roberto Gaudio, que es presidente del CERVIN, ya definido por el rector, por lo tanto voy a obviar repetir su definición, y al cual quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí, porque sé que ha hecho un esfuerzo importante para hoy acompañarnos, y además también quisiera remarcar que esta es la primera intervención que hace en España, como presidente de este organismo internacional dedicado a la protección de la viticultura de montaña. Él nos hablará sobre los objetivos de este organismo y nos hablará sobre sus fines, sobre sus políticas y también y sobre todo, y quiero subrayarlo, nos hablará sobre la necesidad de que exista una regulación específica, una regulación por parte de la Unión Europea específica sobre este tipo de viticultura que es radicalmente diferente de la viticultura convencional que todos conocemos. A continuación de la intervención del presidente del CERVIN, pues lo hará el profesor de la Universidad de Oviedo, Alfonso García Leal, que es catedrático en Filología Latina, experto en latín medieval y que estudiando los códices del monasterio de Corias, pues descubrió una nueva especialidad, que es la historia del vino de Cangas. Él nos comentará y nos ilustrará acerca de la larga tradición, más de 1000 años, que tiene el vino de Cangas. Y por último intervendrá Carmen Martínez, que es fundadora y líder del Grupo de Viticultura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este equipo de investigación que ella dirige ha sido considerado en los últimos programas o planes estratégicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español como el mejor grupo de investigación vitícola de España y uno de los punteros a nivel internacional. Como una muestra de práctica de los logros que ha hecho o de los resultados a los que ha llegado este equipo de investigación, diré que su trabajo ha sido definitivo para poder perfilar
el producto que hoy conocemos como vino de Albariño. Y en particular, muy en particular, son ellos los responsables, en buena medida, del éxito de una bodega tan importante como es Terras Gaudas. Además, tiene el atractivo adicional, no solamente de saber mucho sobre el vino de Cangas, sino también de ser asturiana, y es más, y para más abundamiento, es de Cangas del Narcea. Esto, desde el punto de vista científico, no significa nada, ¿no? Porque para el científico puede dejarse invadir, puede dejarse seducir y llevar por su subjetividad a la hora de elegir el objetivo de investigación, pero nunca al elegir el método ni al interpretar los resultados de su trabajo. Es decir, que en este sentido la opinión de Carmen, la opinión que vamos a oír de Carmen, no es una opinión basada en la emotividad, sino en el análisis riguroso y en la aplicación del método científico. Antes de darle la palabra al primer ponente, pues me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a los eurodiputados, Antonio Masip, y también tenía previsto, y le tengo que dar las gracias, aunque no esté presente, Salvador Garriga, porque acaba de mandarnos un comunicado desde Bruselas diciendo que no podía asistir de ninguna manera, porque estaba precisamente en la comisión donde se están discutiendo los presupuestos de la nueva política agraria común. No obstante, me mandó un mensaje de apoyo a este acto que leeré a continuación de la última intervención. Quiero agradecer muy especialmente a Antonio que se haya molestado y haya hecho un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros y apoyar este acto. Y, por supuesto, también, de una manera muy especial, quiero agradecerle la presencia de la viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, que representa aquí al Gobierno de Asturias, ¿no? También creo que muy importante agradecer el apoyo, agradecer la ayuda, la colaboración de las bodegas que van a ofrecernos, van a participar en la exposición de vinos que vamos a tener la ocasión todos de disfrutar a continuación de estas 3 pequeñas conferencias. Y comenzaré a darle el agradecimiento, a nombrarlas, comenzando por la extranjera del Valle de Aosta, la italiana, del Valle de Aosta, denominada el Screz. También, y lo siento mucho, aunque tampoco está, pero sé que ha hecho unos esfuerzos por estar aquí presente con sus muestras de vinos, la bodega griega Alfa Estate. No está, pero yo creo que el esfuerzo que ha hecho por estar aquí hoy bien merece este pequeño reconocimiento. Y después están con nosotros las bodegas gallegas Regina Viarum y Vía Romana. Y también la vasca Oximbalsa. A estas se unen las 6 bodegas asturianas, que nombraré también muy rápidamente: Bodegas Chaconvuelta, Viñedos Sobanca, Bodegas del Narcea, Bodegas Antón Chicote, Vinos de Cangas, Vino La Muriella y la indicación geográfica tierras de Cangas, así como también, y de forma muy especial, quiero agradecer a la Cofradía del Vino de Cangas el esfuerzo también que han hecho por estar aquí al máximo nivel de representación con el cofrade mayor, con todos los atributos que esta condición le permite exhibir. Y sin más, le doy entonces la palabra a Roberto Gaudio para que nos hable sobre la viticultura de montaña en Europa. Solamente tendré que llamarles la atención, si me permite, Roberto, de que él va a hablarnos en francés, aunque entiende el castellano, va a hablarnos en francés y Cristina nos va a ayudar a entenderlo haciendo una traducción secuencial. Él va a pronunciar unas palabras, va a parar y Cristina lo traducirá. Y a continuación, de nuevo, el mismo ciclo. Voy a empezar en castellano. Buenas tardes, asturianos y asturianas. Es un placer participar en esta jornada sobre la viticultura de montaña, en esta bella ciudad de Oviedo y en esta universidad tan antigua y prestigiosa. Esta es la primera vez que visito España como presidente del CERVIM y he querido hacerlo en Asturias para apoyar la viticultura de tierra de Cangas y pedirle a los asturianos que confíen en el futuro de esta viticultura y la apoyen. Ahora continúo en francés. Gracias. Le CERVIM, c'est un centre de recherche, d'études, de protection, de représentation et valorisation de la viticulture de montagne.
Como pueden ver en la pantalla, el CERVIM es un centro de investigación, de estudios, de protección y de representación, así como valorización de la viticultura de montaña. Qu'est-ce que c'est le CERVIM? Le CERVIM a été constitué par une loi de ma région, c'est-à-dire la région autonome de la Vallée d'Aoste, qui est la région la plus petite de l'Italie. El CERVIM está constituido por la región del profesor Gaudio, el Valle de Aosta, que es la región más pequeña de Italia. Elle a été constituée sous les auspices de l'OIV, qui c'est l'Organisation internationale de la vigne du vin. Y se creó bajo los auspicios de la OIV, que es la Oficina Internacional de Viña y Vino. Alors, ce centre travaille pour les viticulteurs qui travaillent dans la montagne, et pas seulement dans les régions de montagne, mais aussi dans les régions dans lesquelles il y a des fortes pentes du sol. Y este centro trabaja para viticultores de zonas de montaña, pero no solo de zonas montañosas, sino de aquellas zonas que tienen unas pendientes muy marcadas, muy escarpadas. Quels sont les paramètres de ce type de viticulture? Los parámetros de esta viticultura: on a la pente du terrain supérieure au 30%, la pendiente debe ser superior a 30%, l'altitude supérieure à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Más de 500 metros de altitud por encima del Mais on ne doit pas mar. considérer la viticulture en plateau, parce qu'on peut avoir une viticulture à 1000 mètres, mais si on est en plateau, on n'a pas de difficultés de travail. Ahora bien, no se hace cargo, no asume aquella viticultura de planos o de que esté por encima de los 500 metros, pero que sea de zona plana, puesto que no tienen dificultad de labor, de trabajo. Exactamente. Système viticole en terrasse et gradin. Esos sistemas de viticultura en terrazas, en terrazamientos o en gradas. Autre intérêt pour la viticulture de montagne, c'est la viticulture des petites îles. Y otro ámbito es aquella viticultura de las islas, viticultura isleña de pequeñas islas. Quelles sont les caractéristiques structurelles de ce type de viticulture qu'on appelle aussi, et à raison, viticulture héroïque? Esta viticultura, que con mucha razón se llama también viticultura heroica, tiene unas características estructurales que vamos a enumerar. Auto-emploi de main-d'œuvre de 800 à 1600 euros par hectare. La mano de obra es muy intensiva, entre 800 y 1600 horas por hectárea. Inclination du terrain supérieure au 30%. Unas pendientes de más del 30%. Conditions orographiques qui vont causer des problèmes pour la mécanisation des opérations culturelles. Y unas condiciones orográficas que impiden la mecanización de las operaciones. Vignobles très petits. Unas vides muy pequeñas. Pas proches et souvent en terrasse. Esparcidas por el territorio y que suelen estar estructuradas en terraza, enterrazadas. Caves de petite taille aussi. Y las bodegas también son bodegas pequeñas. Mais on a aussi des facteurs positifs, non? No obstante, algún factor positivo sí que hay. Différentes typologies de raisins. Dans cette région, après vous verrez la liste des régions qui sont associées à ce centre. Sont toutes des différentes typologies de raisins et sont des typologies de raisins autochtones de ces régions. Uno de los intereses es la gran variedad de tipologías de uva. En esas regiones, que luego se verá la lista, las variedades son muy distintas, muy variadas y todas autóctonas. Dans ces régions, c'est très important aussi la biodiversité. Importante también otra baza la biodiversidad. Et je pense que la montagne, la pente, les difficultés de travail doivent devenir une ressource et pas un problème. Y nuestro punto de vista es que tanto la montaña, las pendientes escarpadas y las dificultades se tornen a nuestro favor y sean una baza, una ventaja y no un problema. Parce que sont tous insérés dans des domaines, dans des situations dans lesquelles les paysages c'est un non-niveau. Y la razón por la que todo esto puede llegar a ser una baza y una ventaja es porque se desarrolla en unas regiones y en un paisaje que son todos hermosísimos.
La viticultura héroïque en chiffres. Alors, Unas cifras para la viticultura heroica. alors, très synthétiquement, on peut dire qu'on a 39 zones viticoles dans l'Europe avec des difficultés structurelles, zones, pas régions. En Europa, zonas, que no regiones, se cuentan 39 zonas vitícolas que tienen dificultades estructurales. 500.000 opérateurs concernés, Operarios 500.000 205.000 exploitations viticoles, y 250.000 explotaciones et vitícolas. le 7% de la surface du viticole européen. En total, un 7% de la superficie vitícola europea. Alors, toutes les régions associées au Servim, comme j'ai dit avant, sont caractérisées par des caractéristiques historiques, de tradition, de culture, du paysage, du milieu qui sont très importantes. Et ce sont des valeurs qu'on doit garder dans le futur. Y estas regiones, todas estas regiones que son miembros y adhieren al Servim, están caracterizadas y tienen en común unas tradiciones, una cultura, un culto por su cultura y por sus tradiciones que debe ser conservado en el futuro y por el paisaje. Ici, on a la liste des régions associées au Servim en Europe. Regiones europeas en el Servim. En partant de l'ouest de l'Europe, on a la région de Douro au Portugal et la Galice en Espagne. Partiendo del oeste, el Douro y Galicia. Douro, Portugal, Galicia, España. En France, le Languedoc-Roussillon, en particulier par la région de Banyuls, qui c'est à la limite avec la Catalogne en Espagne. En Francia, Languedoc y Roussillon, y Banyuls en particular, que está en la frontera con Cataluña. Poi sta un'altra regione dans le centre de la France qui c'est le Rhône-Alpes. Ródano y Alpes en el centro de Francia. En Allemagne, dans le centre de l'Allemagne, centre-ouest de l'Allemagne, il y a la Rhénanie-Palatinate. En el centro oeste de Alemania, Renania-Palatinate. En particulier par la région de la Moselle. Y la Moselle en particular. Puis on a en Suisse deux cantons, le canton du Valais et le canton du Tessin. Y dos cantones en Suiza, el Valais y el Tessin. Et un dernier, c'est l'Autriche avec deux régions. La Wachau, qui c'est proche de Vienne, c'est une région qui est patrimoine de l'UNESCO, et la Styrie, qui c'est dans le sud de l'Autriche. Y en Austria, Wachau y Styrie. Wachau, que está cerca de Viena, que es patrimonio de la UNESCO. Y Styrie, más al sur. In Italia está de l'est à l'ouest de l'Italie et aussi de nord au sud de l'Italie. Alors, en partant de l'est de l'Italie, on a la région de Trento et le Sud-Tirol. Partiendo del este, Trento y el sur Tirol, La Lombardie, Lombardía, le Piémont, Piemonte, la Valle d'Aosta, el Valle d'Aosta, la Ligurie, Liguria, dans le centre de l'Italie, l'Abruzzo, en el centro el Abruzzo, et dans le sud de l'Italie, la Calabre et la Sicile. y ya en el sur Calabria y Sicilia. Encore une chose n'est pas écrite dans cette image, non? Parce que c'est associé récemment au Servim, mais il y a aussi la région de Veneto qui c'est dans le nord-est de l'Italie. Y falta en esta diapositiva la región del nordeste Véneto de Italia, que no está en esta imagen. Ça, ce sont aussi des images pour donner la signification, qu'est-ce que c'est la viticulture héroïque. Imágenes para que se hagan una idea de cuán heroica puede ser esa viticultura. Dans ce cas, c'est une image de ma région. Valle d'Aosta, la región Ici, on est del à 1000 profesor Gaudio. mètres d'altitude. Combien de mètres? 10 000. 1000 mètres d'altitude. 1000 mètres. 1000 metros. 1000 1000 metros de 1000 altitud. mètres d'altitude. On voit le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est 800 mètres. Y se ve el Mont Blanc que tiene solo Pas les 4.800. vignobles sur le glacier. Y no hay viñas en el glaciar. Comme j'avais dit avant, la viticulture héroïque est caractérisée en particulier par l'histoire qu'il y a dans cette région, liée à la tradition viticole. Como les decíamos antes, la viticultura heroica
se caracteriza por la historia vinculada con el paisaje y la tradición en esas regiones. Et c'est un patrimoine d'inestimable valeur. Y todo ello constituye un patrimonio de un valor incalculable. Alors, quels sont les objectifs les plus importants de la viticulture de montagne en forte pente? Être connu, être reconnu, être valorisé, être protégé. Los objetivos de la viticultura de montaña y o de pendientes escarpadas es ser conocida, darse a conocer, ser reconocida, ser valorizada y ser protegida. Alors, très important, c'est toujours quelles sont les caractéristiques qu'on avait une fois dans ces régions. Une fois, les vignobles étaient dans un contexte social complètement différent d'aujourd'hui. Parce qu'une fois, on avait des vignobles de petites surfaces, seulement pour avoir donné les nécessités à la famille. C'était lié seulement à un discours de famille. Pas pour avoir des entreprises, pour vendre le vin, pour le mettre sur le marché. Lo que hay que saber y tener en mente es la característica de origen de este tipo de viticultura que se ejercía en unos terrenos muy pequeños para responder a las necesidades familiares casi íntimas y de necesidad diaria familiar. En ningún caso ni para vender ni para comerciar con ella. Après les années 80, cette situation a changé beaucoup dans ces régions qu'on a vu avant. Esta situación evoluciona, en los años 80 cambia. Surtout, il a changé le goût du consommateur. Y lo que sobre todo cambia y evoluciona es el gusto de los consumidores. Le consommateur est devenu d'un consommateur traditionnel un consommateur conscient. El consumidor pasa de ser un consumidor tradicional y clásico a ser un consumidor consciente. Il a dans ses buts très importants le paysage aussi. Y que también busca, porque es uno de sus objetivos, el paisaje, la calidad y la hermosura del paisaje. Et la tendance de fond, c'est l'évolution et sensibilité, c'est-à-dire l'intérêt croissant pour le paysage naturel. Y la tendencia de fondo que se constata es una evolución y una sensibilidad, así como un interés creciente por un paisaje, el paisaje natural. Mais la tâche très importante aujourd'hui, c'est de passer dans les bouteilles de vin produits dans ces régions l'image et la valeur du paysage qu'on a derrière. Ça, c'est une image très représentative. Y hoy nuestro reto y nuestro objetivo es ser capaces de meter en esas botellas de vino la hermosura y los valores de este paisaje y poder embotellar junto con el vino la calidad de esas imágenes que se ven a la pantalla. Un'altra immagine. O esta también. Alors, la communication va être la tâche qu'on doit gagner dans le futur. Y para ello, comunicación, que va a ser nuestra tarea en el futuro. En synthèse aussi, quelles sont les activités du Servim? Le Servim, il a doué aussi, nous avons des organes, nous avons, c'est-à-dire un conseil d'administration, l'assemblée, mais très important, c'est le comité technique scientifique. Con ese fin, el CERVIM, ¿qué hace y cómo funciona? El CERVIM tiene unos órganos internos, una asamblea, un consejo, pero tiene sobre todo un órgano muy importante que es el comité técnico científico. Surtout les sujets de recherche vont se développer dans ces quatre lignes très importantes, c'est-à-dire la technologie des productions viticoles et d'œnologiques, les aspects économiques et sociaux qui sont vraiment très importants, l'histoire et la culture de la viticulture de montagne en forte pente et l'environnement, le terroir et le paysage. Y el comité técnico trabaja, lleva a cabo labores de investigación en estos 4 ámbitos que son tecnología de las producciones vitícolas y eunológicas, los aspectos económicos y sociales, la historia y la cultura de la viticultura de montaña y el medio ambiente con territorio. De montaña, de forte pente, sí, historia y cultura de la viticultura de montaña de... No cabe en la diapositiva, pero que quede claro que es historia, cultura de la viticultura de montaña de
pendientes escarpadas y pequeñas islas. Está bien. Ça, c'est une autre image très importante. Ça, c'est au bord de la mer. Otra imagen de pendientes casi a orillas del mar. Dans les montagnes, par exemple, non, les images qu'on a vues avant, on a toujours les vallées dans les montagnes dans lesquelles il y a les fleuves et la viticulture s'est développée souvent à bord des fleuves. Par exemple, en Galice, le long des fleuves Minho et Sil. Par exemple, en Portugal, le long du fleuve Douro. Esta imagen de playa, de mar, vamos. Sin embargo, lo que suele verse más y lo que se asocia a la viticultura de montaña son valles, esas pendientes, el valle al fondo, el río, como el Minho, el Sil o el Douro en Portugal, es una imagen más. Y antes han visto las imágenes del Mont Blanc. Autre tâche très importante du Servim, c'est d'être reconnu aussi pour une politique vitivinicole. C'est-à-dire, après je vous viendrai de vous expliquer mieux ce sujet, mais surtout le Servim, dans les années passées, il est devenu un peu l'interlocuteur de l'Union européenne. On a eu l'aide de plusieurs europarlementaires pour avoir un article un peu spécifique sur la viticulture de montagne dans l'OCM. L'OCM, c'est l'organisation du marché commun. Una de las tareas del CERVIM es favorecer o por lo menos provocar que se reconozca a sí mismo, al CERVIM, que la Unión Europea lo reconozca, que reconozca la viticultura de montaña y que por esa labor de lobbying o de reconocimiento se lograse que en la Organización del Mercado Común, la OCM, hiciese referencias específicas a la viticultura de montaña de pendientes fuertes. Il faut arriver dans le futur à avoir une reconnaissance sur les réelles difficultés structurelles qu'on a dans ces régions, surtout pour la condition des vignobles en montagne en forte pente. Y lo que pedimos es que se reconozcan las dificultades reales de estructura, sobre todo en la conducción de viñas, el trabajo de las viñas que requieren un estatus especial y una mecanización imposible, por lo tanto, dificultades estructurales. C'est très important cette image, non, parce que j'ai fait un extrait du règlement de l'OCM de 2008. Esta diapositiva es muy importante porque son dos artículos de un reglamento del OCM del 2008. Les règles de l'OCM vont terminer dans l'an 2015. Las normativas del OCM se aplican hasta el 2015. Et les membres associés au Servim ont fait les appuis nécessaires pour avoir cette reconnaissance. C'est-à-dire au point 4, vous pouvez le lire, les États membres peuvent déclarer que les superficies plantées en vignes situées en zone de montagne ou de forte déclivité sont exclues des régimes d'arrachage. Son los miembros del CERVIM los que han logrado que el OCM incluyera estos dos artículos en su ley o en su texto, en su normativa. Y el artículo 4 dice que los Estados miembros pueden determinar que las superficies plantadas con viñas que estén situadas en zona de montaña con fuerte pendiente puedan ser excluidas del régimen de arranque. Les États membres, au point 9, les États membres donnent aux producteurs dans les superficies exclues ou déclarées comme étant exclues peuvent donner des contributions et d'aides spécifiques. Y en el artículo 9 se dice que los Estados miembros que gozan de esa excepción del párrafo 4 o 7 puede darle a esas explotaciones unas condiciones favorables. Surtout dans les mesures de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d'aide et des mesures de développement rural. Y sobre todo pueden favorecerse de medidas de reestructuración, de reconversión, en el marco de los programas de ayuda y medidas de desarrollo rural. Je vais faire une synthèse des activités du Servim. Le Servim organise chaque 2 années un congrès international de la viticulture de montagne en forte pente.
Le premier congrès a été organisé en Vallée d'Aoste en 2006. En 2008, on a été à Monforte de Lemos, en Galice. Et en 2010, en Sicile. En el 2006, en el Valle de Aoste. En el 2008, en Monforte de Lemos. Y en el 2010, en Sicilia, se organizó ese Congreso Internacional de la Viticultura de Montaña de Fuertes, de Pendientes Escarpadas, que es una de las actividades del CERVIM. En Sicile, Sicile, on était sur le volcan Etna. Y en Sicilia el congreso se hizo en el volcán Etna. Notre activité très importante du CERVIM, c'est la publication de magazine Viticulture de Montagne. El CERVIM publica una serie de revistas de viticultura de montaña. Une autre activité très importante dans laquelle il y a eu aussi dans le passé quelques bodegas d'Asturia, c'est l'organisation del concours international de vins de montagne. Otra actividad muy importante del CERVIM, a la que participaron algunas bodegas de Asturias, es el concurso internacional de los vinos de montaña. Que cette année va arriver à la 19e édition. Que este año llega a su 19ª edición. Je pense que je peux terminer mon rapport en vous disant qu'on est en train de faire à l'intérieur du CERVIM pour donner le message aux consommateurs et pour valoriser la production des viticulteurs, un label, une marque pour être reconnue. Y quería concluir diciéndoles que estamos trabajando en el CERVIM para crear un label, una especie de sello de calidad, para ganar la confianza de los consumidores y para valorizar la producción de los viticultores. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, a continuación tiene la palabra Alfonso. Sí. Bueno, si me permiten, mientras en este lapsus se me ocurre decir algo al hilo de la intervención de Roberto acerca de una conclusión inmediata que se deriva de sus palabras, es que, recordando un poco el himno del Liverpool, de que la viticultura de Cangas no está sola, ¿no? Los asturianos muchas veces tendremos a pensar de que los viñedos de Cangas de Narcea, los viñedos de Granda, los viñedos de Ibias, los viñedos de todo el suroccidente, son una rareza, es algo marginal, algo antiguo que tiende a desaparecer sin ningún valor. Hemos podido derivar de las palabras de Roberto cómo esto no es cierto, ¿no? Que esa viticultura de montaña, esa viticultura con esas características que le da la naturaleza tan difícil donde se desarrolla, existen en la mayor parte de los países de Europa. Y que, por tanto, no es una rareza, sino que Cangas tiene una viticultura equivalente a la que se tiene en los principales países europeos. Y, por tanto, deberemos de ir sustituyendo o evitando esa imagen o rompiendo con esa imagen de que la viticultura de Cangas es algo marginal. Sino, sinceramente, podríamos decir que es algo singular, de un valor científico, natural y cultural enorme. Ahora esta imagen nos la va a abundar en esta imagen Alfonso, cuando al hablarnos de la tradición, al hablarnos de la historia, poniendo el énfasis en el hecho tan importante de su larga historia. Porque también podíamos caer en el error algunos, los más jóvenes sobre todo, de pensar que esto era un invento reciente, que esto de la viticultura va a la moda, que esto no es algo sustantivo, algo con gancho. Lo que habla Alfonso precisamente es demostrarnos lo contrario, que es algo casi ancestral en Asturias. Adelante, Alfonso. Tras la intervención de Roberto Gaudio sobre los vinos de alta montaña del CERVIM, es el momento de referirse a la viticultura de la comarca de Cangas del Narcea y vecinas, en donde la milenaria tradición del cultivo de las viñas y de la elaboración del vino, con los altibajos inevitables a lo largo de los siglos, pervive hasta nuestros días. Mi intervención se va a centrar en dos aspectos básicos, que son, de un lado, la antigüedad de esta tradición vitivinícola y, en segundo lugar, el marco geográfico que ocupó ya desde los tiempos medievales.
En la Edad Media, en Asturias, está documentada la secular tradición del viñedo ya desde muy temprano. Tenemos el primer testimonio de todo el territorio del Reino de Asturias en una carta del año 781 de 25 de noviembre, mediante la cual se recoge el pacto suscrito entre el abad Fromista y el presbítero Máximo de un lado y los monjes fundadores del monasterio de San Vicente de Oviedo, es decir, aquí mismo, muy cerca de donde estamos, en donde se señala que los monjes se entregan y dicen en primera persona, con todo nuestro peculio, como ya dijimos en otro testamento, tanto en tierras como también en viñas, pomares, edificios, etc. A partir de esta primera mención de época medieval procedente de tierras asturianas, las referencias no van a cesar. En el caso ya concreto de la comarca de la zona más occidental de Asturias, se documenta por primera vez una noticia sobre el viñedo en el siglo IX, a propósito del Valle del Narcea, que es precisamente el objeto de la atención de esta jornada. En el año 889, el monasterio de San Esteban de Alaba, junto al Narcea, recibe tierras, pomares, viñas, casas, hórreos y cubas. Esta tradición vitivinícola en la zona del suroccidente de Asturias está fuertemente ligada en los tiempos medievales a dos factores fundamentales. De un lado, el factor climático y de otro, el factor monástico. En el caso del factor climático es evidente que no todos los terrenos podían permitir el cultivo de la vid, pero en los que fue posible se desarrolló de la mano de los monasterios que en tiempos medievales inundaron el Valle del Narcea. Por otro lado, el vino era imprescindible para el funcionamiento de los monasterios, no solo para el rito de la comunión, sino también para el consumo de los monjes, en cuya mesa no podía faltar. Lo tomaban también los propios productores y hasta se bebía vino al cerrar un acuerdo. Ambos factores, sin embargo, eran compartidos por una pléyade de monasterios repartidos a lo largo de la geografía asturiana, es decir, la situación que presentaba la zona en los primeros tiempos del medievo en la zona del suroccidente no era distinta de la de otras zonas, de la de cualquier otra zona de Asturias. Esa incipiente cultura medieval del vino fue escasa en conjunto en Asturias y se acabó perdiendo en prácticamente todas las zonas y más allá del este de la capital, de Oviedo, probablemente nunca llegó a extenderse nunca. ¿Cuál fue el motivo de la pervivencia en unas o de la desaparición en otras? El elemento fundamental y diferenciador que dio lugar a una actividad que supuso en su tiempo un importante impulso económico para la zona fue, en el caso del área suroccidental de Asturias, la política de intenso cultivo que se desarrolló impulsada por el poderosísimo monasterio de Corias, a la que se sumó la población laica, tanto nobles como campesinos. Pero, en resumen, la historia del vino en la cuenca del Narcea no se diferencia de la de otros lugares a lo largo de un amplio periodo que coincide, grosso modo, con el Alto Medievo, es decir, desde los años 711 a 1138 aproximadamente. Para esos primeros 4 siglos apenas contamos con otra cosa que noticias escasas y dispersas indican una pequeña producción y un interés menor de la actividad vitivinícola en toda la zona. Pasando, pues, a la importancia del monasterio de Corias y el viñedo, no se puede hablar en la zona del suroccidente de Asturias de vino y viticultura sin aludir al monasterio de Corias, decidido impulsor de la tradición vitivinícola durante largos siglos en los amplísimos territorios de los que era propietario. Sin embargo, incluso antes de su fundación, existían ya en la zona otros pequeños monasterios en los que está documentada la producción de vino. He de salir aquí al paso de dos afirmaciones que con frecuencia se realizan y que son infundadas a propósito del papel que desempeña en este periodo el monasterio de Corias. En primer lugar, el monasterio de Corias se suele afirmar que es el introductor del cultivo del viñedo en la zona. No es cierto, pues los monjes benedictinos de Corias no son quienes deben ser considerados introductores del viñedo en la zona suroccidental, ni siquiera sus reintroductores en tiempos medievales. Antes de la fundación y de la llegada de los monjes a Corias, existía ya una cultura del vino en la zona, limitada, pero existía, sobre la cual les va a resultar enormemente fácil desarrollar una actividad
tan vinculada a su propia orden monástica. En los tiempos bajomedievales, no antes, es decir, en la segunda franja del periodo medieval, el monasterio de Corias fue el referente del vino de Cangas, pero no fue su introductor en estas tierras, como probablemente tampoco lo fueron los monasterios que en época alto medieval se habían fundado en el territorio. Es más, el vino fue conocido con total seguridad mucho antes de la Edad Media en toda la zona del suroccidente de Asturias. Una segunda cuestión que es importante dejar clara es que la fundación del monasterio de Corias, se suele afirmar, trajo como consecuencia inmediata el desarrollo del cultivo del viñedo y de la elaboración del vino en toda la comarca suroccidental. Tampoco es cierta esta afirmación, puesto que ni siquiera figura entre sus prioridades en el primer siglo de su existencia, es decir, aproximadamente estamos hablando desde el año 1032, en el que se funda, hasta al menos el año 1138. Es decir, el primer siglo en el que está funcionando el monasterio de Corias no tiene un particular interés en este tema, en el tema de la viticultura. Es un tema menor. Lo que ocurre es que el monasterio de Corias ocupa en tiempos históricos un dominio territorial concentrado en torno a la cuenca del Narcea y de sus afluentes, que suponían desde sus orígenes un emplazamiento privilegiado para el cultivo de la vid y la producción del vino, pero de una forma accidental, es decir, no fue buscado deliberadamente, y de ahí que lo aprovechen más adelante, pasado un siglo de su fundación, pero no se funda con ese objetivo. La circunstancia de que esa zona geográfica era espléndida para el desarrollo de las actividades vitivinícolas va a favorecer el desarrollo que surge en esa zona, pero ya a partir de mediados del siglo XII, cuando el monasterio tiene más de un siglo de existencia. Antes de esa fecha, el interés por esa vitivinicultura es, en general, y al igual que por toda la agricultura, menor. Es decir, el emplazamiento del monasterio y el área por la que se expande durante su primer siglo de existencia no están dictados por una voluntad de aprovechamiento para el viñedo, pues no fue esa la primera orientación económica del monasterio. La primera orientación fue básicamente ganadera, y pasado un siglo cambió y el monasterio se encontró con que disponía de ese emplazamiento excepcional para el cultivo de la vid. Podemos, pues, en este punto concluir que el monasterio de Corias no solo no introduce el viñedo en la comarca, pues ya estaba introducido antes, sino que tampoco percibe inicialmente su importancia, sino hasta transcurrido un siglo desde su fundación. Los primeros objetivos fueron otros, y la auténtica cultura y expansión del viñedo en la comarca del Narcea va a venir un siglo después de su fundación. Los auténticos impulsores de la viticultura van a ser, básicamente, por un lado, diversas familias adineradas que habían fundado monasterios previamente y que lo habían hecho movidas por motivos piadosos. Cuando se funda el monasterio de Corias, el territorio, desde el punto de vista económico, era ya una zona productiva, puesto que va a recibir en su fundación una serie de monasterios. En esto va a actuar ya desde el año 1032 el monasterio de Corias como una especie de monasterios, es decir, gestor de gestores. Tiene bajo su mandato una serie de monasterios que funcionan y sobre los cuales él ejerce el dominio completo. No introduce tampoco técnicas agrícolas ni de utillaje, puesto que eran ya conocidos, pero lo que sí va a hacer el monasterio de Corias, al cumplir en un siglo de existencia, es concentrar la producción, puesto que muchos monasterios y cada vez más tierras pasan a ser de su propiedad y el cultivo de la vid era una buena opción como trabajo para esos terrenos, y favorecer, por otra parte, un cultivo preferente habida cuenta de su rentabilidad económica. Se trató en su momento, en ese cambio que se produce al siglo de su fundación, de una apuesta arriesgada, básicamente por las condiciones climatológicas extremas, lo que se viene llamando viticultura heroica, para poner en práctica esta tendencia, este cambio de la ganadería a una viticultura intensiva o prácticamente intensiva. Pero el éxito de esta modificación va a suponer a lo largo de todo el Bajo Medievo una auténtica transformación del territorio, de este territorio sudoccidental, en los más diversos órdenes, en el paisaje rural, en el paisaje urbano, y va a cambiar la fisonomía y otros muchos aspectos. En las aldeas y en las viñas
De forma pareja al aumento de la producción, hubo de producirse también un aumento paralelo de edificaciones destinadas a bodegas y a guardar el utillaje, además de una mayor demanda de todo tipo de actividades artesanales ya vinculadas directamente al cultivo de la vid y a las bodegas ya ajenas a él. Incluso tenemos noticia de que la propia Catedral de Oviedo promovió el cultivo de la vid en esas tierras, pues consta que tuvo viñedos también entre sus propiedades en la zona de Cangas. No obstante, la producción de vino en Cangas fue impulsada no solamente por la Iglesia, es un proyecto colectivo en el que participaron también nobles, de los que tenemos constancia, que tuvieron propiedades, bodegas, etcétera, y campesinos. Y de esta manera sabemos que los campos de la Vega del Narcea y de otros ríos de su entorno, como Naviego y Arganza, estaban llenos en los tiempos bajo medievales de viñedos pertenecientes a propietarios de todo tipo y condición, hasta el punto de que a veces es difícil que una finca linde con un mismo propietario. Normalmente están muy repartidas las propiedades y podemos encontrar fincas dependientes de monasterios junto con otras de nobles o particulares de diversas condiciones sociales. Y no es de extrañar, por tanto, que incluso haya quedado en una parroquia próxima a Cangas un topónimo muy revelador, que es el de Entreviñas, que nos indica perfectamente lo que había ahí. ¿Cómo son esos testimonios? ¿Cómo podemos saber todo esto de la cultura del vino de Cangas? Pues la historia del vino en la tierra de Cangas nos sería totalmente desconocida si no fuera por una serie de datos históricos totalmente fiables que nos permiten reconstruir la historia en los tiempos medievales. Entrelazando esas noticias llegadas a nosotros del monasterio de Corias, prácticamente por el mismo orden en que se nos facilita, podemos revivir cómo fue la cultura del vino en la tierra de Cangas en la fase más decisiva desde antes del año 1000 hasta el año 1500. Esa documentación del monasterio de Corias ha llegado a nosotros en diversos tipos de documentos, son de diversa condición y de diversa extensión, dependiendo de la época, en latín y también en lengua romance, y tiene, eso sí, algunas limitaciones o deficiencias, puesto que hay cosas que nos dicen y los textos y otras cosas que no se nos dice. Conocemos muchas cosas sobre la viticultura y cómo era el viñedo en todo ese periodo, pero hay otras cosas que no nos dicen. Por ejemplo, no sabemos el número de viñedos, cuando se nos habla de viñas, en plural, de varias viñas, no sabemos normalmente de cuántas se habla, de sus dimensiones, de sus rendimientos económicos. Solamente tenemos un valor, digamos, de tipo informativo, pues a través del rendimiento que se espera que se pueda obtener de ella, pero es algo limitado para poder obtener una información más precisa. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta también que estamos ante una información en parte distorsionada, puesto que es la información facilitada por solamente uno de los explotadores o cultivadores de la viticultura en la zona, que se ocupa de sus asuntos, de los temas y de las fincas y propiedades que él tiene en su propiedad. Y apenas conocemos de una manera muy tangencial la otra historia, la de los pequeños propietarios, nobles, etcétera, y solo la conocemos en la función en la que afectan al monasterio de Corias. Bien, las fases en las que se puede dividir la producción del periodo medieval vitivinícola en la comarca del Narcea, a la luz de las informaciones del monasterio de Corias, podemos dividir todo el periodo medieval en varias etapas, empezando por un periodo prefundacional largo, desde el año 711, que es el inicio del periodo medieval, hasta la fundación del monasterio. Un primer periodo, que es en el que todavía no se toma conciencia de la importancia de la viticultura, y luego hay tres fases muy importantes, con una primera expansión a partir de los años 1138-95, a mediados del siglo XIII, una segunda expansión que ocupa la segunda mitad del siglo XIII y todo el siglo XIV, y la última y tercera gran expansión del siglo XV. Bien, en ese periodo prefundacional, la producción vinícola anterior a la fundación del monasterio de Corias, como ya he indicado, es limitada, y tenemos incluso una presencia de pomares y de elaboración de sidra en la que se supera en esa época a la de viñas y vino. Todavía no ha tomado potencia la actividad vitivinícola. Y en el caso de la etapa fundacional, durante el primer siglo de existencia, es muy revelador que del año 1032 al siglo siguiente, aproximadamente 1100 y algo,
Los viñedos monásticos de Corias no están ni siquiera en la zona, están en León. El vino les viene de León. Es decir, todavía no ha habido ese despegue importante que tiene lugar más adelante. Es decir, no es un viñedo, el viñedo no es prioritario, ni siquiera parece que sea interesante hasta casi finales del siglo XI, del siglo XII en el monasterio de Corias. Aquí viene el elemento fundamental y diferenciador, es la aparición de dos grandes abades benefactores del viñedo, empezando por Juan II, que rige el monasterio durante los años 1132 a 1162, del que el registro de Corias nos dice que amplió mucho el monasterio en viñas y pomares. Aquí ya nos aparece por primera vez ese término de ampliación y las viñas. Y su sucesor, Pedro Peláez, con una cronología del año 1162 a 1195, nos dice en la crónica del monasterio de Corias que plantó muchas viñas. Ahí, en ese periodo, se ha tomado conciencia ya de la importancia de la viticultura. Hay un periodo, digamos, de paso de ganadería a viñas y pomares, como de transición o de tanteo, y a mediados ya, en el último tercio del siglo XII, se procede ya a un cultivo intensivo. Es muy revelador que desaparecieron los pomares a lo largo del abaciazgo de Pedro Peláez. Ya no hay pomares, lo que hay es vino. Y a partir de este momento toda la cultura del pomar y de la sidra va a desaparecer en la zona. Son muchos los interrogantes que tenemos, digamos, en ese periodo. Hemos de destacar, por tanto, los nombres de esos dos impulsores de los que tenemos la cronología y los cambios en el breve tiempo en el que se producen y esa importancia del tema. Y en el periodo de expansión, tiene lugar durante los siglos XIII, XIV y XV, durante prácticamente 3 siglos, en donde vamos a ver una progresiva expansión del cultivo de las tierras dedicadas al cultivo. En ese periodo hay un declive que lleva a la desaparición total de la sidra y de la manzana, incluso desaparecen huellas toponímicas. Nos encontramos con referencias abundantísimas a todo el mundo de la producción vitivinícola, viñas, vino. Tenemos noticias de bodegas, de instrumentos, de utensilios, de labores, hasta de festividades vinculadas a la actividad vitivinícola. Y, aunque por otras fuentes distintas, pero en códices medievales vinculados al Reino de Asturias, podemos incluso hacernos una imagen de cómo eran estas actividades, de los monjes recogiendo las viñas y llevándolas a las prensas y saliendo el vino, en una imagen, digamos, muy de tipo monacal, y otras visiones mucho más mundanas del mismo hecho, en donde pues personas semidesnudas proceden también a la recogida de las uvas, de los racimos, para producir después también el vino. Son dos versiones muy opuestas, con un tipo de ilustración, digamos, gráfica por parte de los miniaturistas de la época muy diferentes, pero que forman parte todo de la misma cultura. Y en cuanto a propietarios, nos vamos a encontrar con propietarios vitivinícolas de procedencias muy diversas. Lógicamente, por la procedencia de la documentación, básicamente encontramos personas de vida religiosa, de todo tipo y condición, abades, priores, clérigos, capellanes, arciprestes, monjes, etcétera. También caballeros, hay caballeros con importantes propiedades vitivinícolas en la zona, y lo que es el pueblo llano, personas no pertenecientes a la nobleza o que si lo fueron, las fuentes no nos indican que lo fueran. Y a veces ocurre que no conocemos el estatus social de una serie de propiedades. Bien. En cuanto a las formas de adquisición, pues estas propiedades eran bien donadas al monasterio, bien compradas por el monasterio, bien frutos de herencia, en el caso de particulares entregadas incluso en arras, y el valor de las propiedades lo podemos saber bien por el precio de compra, bien por el precio de la renta, en donde tenemos, digamos, pues ciertas noticias económicas importantes que nos permiten valorar también este aspecto. Las fincas eran explotadas bien de forma directa, bien arrendadas a otras personas mediante mecanismos medievales como rentas o foros, y se promovió intensamente el periodo de nuevas plantaciones y la recuperación de plantaciones dañadas, revelador del interés que había por todo este tema, por parte del monasterio. El segundo gran tema del que me iba a ocupar, y que va a ser mucho más breve, es el del mapa. ¿Cuál es la zona geográfica medieval ocupada por las plantaciones, por la producción vitivinícola
a la luz de las informaciones que nos facilita la documentación medieval. Tenemos en este punto una información muy detallada porque normalmente en todas las propiedades se indica algo tan básico como el lugar, el punto donde se encuentra. Otros temas, otros contenidos pueden ser menos aportados por la documentación, pero en este caso la localización de las propiedades es algo realmente muy importante. Y si sumamos todas las noticias dispersas con las que contamos de estos documentos, se puede realizar el mapa medieval de la zona de producción vitivinícola comprendida dentro del área de influencia del monasterio de Corias. Un mapa que revela que era muy amplio el territorio dedicado a la vid en época medieval, el concejo de Cangas y limítrofes, toda la zona suroccidental, que llegaban hasta el mar en la zona de Luarca, es decir, desde el mar y luego toda la zona interior, repartiéndose y diseminándose por los valles profundos y las altas montañas de toda esta zona interior del suroccidente asturiano. Aquí tenemos en el mapa lo que es la zona de viticultivo activa, la zona vitivinícola activa actual y la zona considerada tradicional, con todas sus desviaciones a lo largo de las cuencas de varios ríos, del río Narcea y también del río Narcea y de sus afluentes, y digamos lo que sería en época medieval la parte más centrada, la parte más importante de producción en lo que es la comarca, el concejo de Cangas. Todo lo que es la zona de Cangas, prácticamente extendiéndonos ya un poquito, podemos salir a otros concejos, pero hay que tener en cuenta que el área geográfica ocupada por la producción vitivinícola medieval en esta área es muy amplia a la luz de la documentación del monasterio de Corias y se expande por una serie de concejos actuales como los de Allande, Ibias, Miranda, Grado, la zona costera de Valdés y se concentra fundamentalmente en el valle del Narcea y del Naviego, lo que es lo mismo Tineo y fundamentalmente Cangas. Lógicamente, no todas las zonas geográficas de este mapa tienen la misma importancia. Tenemos una serie de áreas, digamos, marginales en cuanto a que tenemos menos noticias sobre ellas y parece que tenía menos incidencia la producción vitivinícola y en este caso estarían comprendidas pues, las zonas, los concejos de Allande, Ibias, Miranda, Grado y Valdés, con diversas localidades en donde encontramos noticias respecto a la producción vitivinícola, una segunda zona secundaria importante, Tineo, en donde tenemos muchas noticias concentradas, y luego hay un área absolutamente principal, que es el área de Cangas, en donde prácticamente todas sus parroquias tienen documentada la utilización de terrenos para plantaciones, bodegas, etcétera, etcétera. Ahí tenemos desde la parroquia de la propia Cangas, la parroquia de Tebongo, Ovanga, Carceda, Corias, Entreviñas, Limés, Regla, etcétera. Y precisamente pues la producción actual es bien fácil darse cuenta que coincide exactamente con algunas de estas zonas que aquí han sido citadas. Es decir, en la actualidad la tradición vitivinícola en la zona pervive en algunos de esos puntos. No es que haya surgido, que es la cuestión que destacaba antes Joaquín Lorences, no es algo que haya surgido ex novo, es decir, de la nada, sino una tradición en cierta medida residual que está en una situación, digamos, de declive respecto a tiempos históricos, pero que pervive en los mismos sitios en los que tuvo siempre un gran arraigo y una gran importancia y una gran producción. Podemos cronologizarlo en la extensión en las zonas más importantes en los siglos XIV y XV, con las localidades que se vieron, digamos, interesadas por las actividades vitivinícolas, y luego la segunda y última gran expansión de la que hablé en su momento del siglo XV, en donde tenemos ya pues toda una serie de viñedos y de zonas de producción en zonas pues tan conocidas como Banca, Limés, Sienra, etcétera, etcétera. Bien, en esta parte de los concejos no voy a entrar y como conclusiones ya para finalizar, en primer lugar pues debo destacar que la historia del vino en la tierra de Cangas es probablemente tan antigua como sus pobladores y ya al inicio de los tiempos medievales hay constancia de actividades vitivinícolas en la zona suroccidental.
Hay un cambio trascendental que siempre me gusta mucho insistir en este aspecto por obra de dos abades de Corias, que fueron Juan Martínez, también llamado Juan I, y Pedro Peláez, que son los que cambian la visión del monasterio hacia una tendencia más economicista y de monocultivo en cierta medida, y el periodo de esplendor tiene lugar en la Edad Media en una franja que va de la segunda mitad del siglo XIII a finales del siglo XV, con lo cual nos encontramos, si hacemos un poco cuentas y vemos que sigue hasta la actualidad, aunque estamos ante una tradición de cultivo y de elaboración del vino ininterrumpida que lleva más de 1000 años, en un área geográfica perfectamente delimitada y delimitable, y que en la actualidad se presenta una drástica reducción en cuanto a importancia económica, en cuanto a área de cultivo y en cuanto a producción también. Es bien fácil si se coteja el mapa medieval con la situación actual. Y, por último, que es algo fundamental, en donde también está la función del CERVIN y los objetivos del CERVIN y de tantas otras instituciones, de que estamos ante unos valores fundamentales a preservar y potenciar, de tipo culturales, de tipo paisajísticos, de tipo etnográficos, por supuesto los económicos, etcétera. Nada más. Muchas gracias por su atención. Bien, a continuación, entonces, nos va a hablar Carmen Martínez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos va a describir las propiedades científicas del viñedo de la tierra de Cangas. Buenas tardes. Sé que tengo delante de mí un público de lujo. Sé que no han venido aquí a aplaudir ni a pasar una tarde de jueves entretenida. Sé también que una buena parte de ustedes son totalmente escépticos con el tema de la viticultura asturiana. Otra parte de los aquí presentes piensan, por el contrario, que el vino de Cangas es el mejor bajo el cielo. Por supuesto, también está el grupo de los que todavía no tienen una opinión formada sobre el tema y están hoy aquí para informarse. Espero que al final de mi charla los escépticos lo sean menos, que los excesivamente optimistas se den cuenta de que todavía quedan cosas por hacer y que los que buscan información se sientan satisfechos con la que les voy a dar. Dividiré mi charla en varias partes. En la primera de ellas les haré una breve presentación del CSIC. En la segunda parte les describiré a grandes rasgos el trabajo que desde hace 25 años venimos desarrollando sobre la viticultura asturiana y los resultados que hemos obtenido, además de poner algún ejemplo de éxito en la colaboración con el sector empresarial. Por último, les hablaré de un proyecto de investigación que nos gustaría seguir desarrollando en esta zona. El CSIC es un organismo público de investigación de carácter nacional que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que colabora con distintas entidades públicas y privadas. Aunque tiene su sede en Madrid, está presente en todo el territorio nacional a través de sus distintos centros de investigación. Dichos centros están organizados por áreas científicas, entre ellas la de Ciencias Agrarias, a la que pertenece nuestro centro, que está ubicado en Galicia. En Galicia, además del nuestro, que es la Misión Biológica y es uno de los centros de investigación más antiguos de España, tenemos el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas, el de Investigaciones Marinas y el Instituto Padre Sarmiento, dedicado a temas de humanidades. En Asturias hay 3 centros del CSIC, que son el Instituto de Productos Lácteos, el Nacional del Carbón y el Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnologías. En cuanto a los centros y grupos de investigación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, relacionados con viticultura y enología, son los que aparecen en esta diapositiva.
El nuestro, la Misión Biológica de Galicia, está dedicado a la viticultura. El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Alimentación está centrado en enología, en él trabajan dos grupos de investigación enológica, y el Instituto de la Vid y el Vino, recientemente creado en La Rioja y que se va a centrar en genética de la vid. En cuanto al trabajo realizado por nuestro grupo sobre la viticultura asturiana, bueno, después de la intervención del doctor García Leal, no hace falta repetir que la existencia de la viticultura asturiana está documentada desde hace siglos y que es tan antigua como la de cualquier zona vitícola europea de mayor fama y renombre. De los siglos XVI y XVIII se conservan referencias y documentos de diferentes viajeros sorprendidos por la bondad de algunos vinos asturianos. Hay alguna imagen muy conocida para todos nosotros. Incluso nuestros vinos fueron acreedores de diversos premios nacionales e internacionales, como los que aparecen escritos en color rojo en la parte superior de esta diapositiva, como pueden ver en Burdeos y en diferentes exposiciones nacionales. A finales del siglo XIX o principios del XX se cultivaban variedades de uso tradicional y muy antiguo en la zona, como el verdejo negro, el albarín blanco o el carrasquín. Pero en aquella época llegaron, procedentes de América, 3 enfermedades que atacaban a las viníferas y que provocaron un cambio radical en la viticultura europea. Fueron el oidio, la filosera y el mildiu, que seguro que a muchos de ustedes les sonarán. Además de las pérdidas directas que supuso la llegada de estas enfermedades, hubo otras consecuencias. A partir de entonces, se hizo necesario injertar nuestras viníferas sobre patrones americanos. El sistema de poda y conducción tradicional, en vaso o cepa redonda, se sustituyó por la espaldera y se hizo necesaria la aplicación de diversos tratamientos fitosanitarios a base de azufre contra el oidio o de sulfato de cobre contra el mildiu. Muchas de nuestras antiguas variedades desaparecieron o disminuyó su uso y únicamente se conservaron algunas en los patios de las casas o en viejos viñedos. También se produjo un gran trasiego de variedades entre unas zonas de Europa y otras, y de América llegaron, además de los portainjertos, los híbridos productores directos, que no necesitaban tratamientos, daban muchas uvas, pero la calidad de estas era horrible. Entre 1900 y 1950 se produjeron en los viñedos asturianos mejoras en el manejo de cultivo, como la introducción de la espaldera y el injerto. Pero también disminuyó la calidad de los vinos por el uso mayoritario de variedades foráneas poco adaptadas al medio. A partir de 1959-1960, la minería, la industrialización y la emigración del campo a la ciudad provocaron el inicio del abandono del cultivo de la vid. Alrededor de 1980-1987, el viñedo asturiano llegó casi a desaparecer, siendo sustituidas las viñas por plantaciones de pinos y castaños, como ven en alguna de las fotografías de esta diapositiva. En el año 1986, conscientes del tesoro que encerraba esta pequeña zona vitícola, iniciamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un trabajo cuyo objetivo era estudiar y conservar las variedades de vid que quedaban. El trabajo se desarrolló a lo largo de varios años en diferentes etapas. La primera de ellas consistió en revisar la bibliografía antigua con el objetivo de buscar referencias sobre el cultivo de la vid en las zonas objeto de estudio y las variedades allí cultivadas. A continuación, realizamos entrevistas a los viticultores más ancianos de cada una de las áreas a estudiar, con el objetivo de recoger la información que de forma oral se había ido transmitiendo de padres a hijos sobre el cultivo de la vid y las variedades de la zona.
Se realizó después una amplia prospección del terreno en compañía de los viticultores. Íbamos con cada uno por separado cada vez, porque al principio observábamos que cuando iban varios se ponían delante de una cepa y discutían si esa era Albarín blanco, si no era. Entonces decidimos ir con cada uno por separado para asegurarnos de que a la misma cepa todos le llamaban, o al menos la mayoría, de la misma manera. El objetivo, en este caso, era localizar ejemplares vivos de las variedades que se citaban en la bibliografía antigua o que habían citado los viticultores. Sobre cada una de estas viejas cepas localizadas y marcadas se realizaron durante varios años estudios in situ sobre las características de sus hojas, sus racimos, etcétera. Ahí pueden ver algunas fotografías de nuestro equipo de investigación trabajando directamente en la zona. También realizamos visitas a distintas colecciones nacionales e internacionales y se consultó con expertos de otros países para comprobar si estas variedades existían en otros lugares con nombres diferentes. El resultado fue que algunas de ellas eran únicas y desconocidas en otros lugares, como Albarín blanco, Carrasquín, Verdejo negro, y que otras procedían de diferentes países o incluso de distintas zonas de España. Algunas conservaban sus nombres originales, como el Cabernet, que en Cangas, en la zona de Cangas, existe con ese nombre, Cabernet, y es el Cabernet Sauvignon. Otras adquirieron nombres locales distintos, como la blanca castellana o blanca extra, así se le llama en la zona de Cangas, pero es en realidad la variedad Jerez, con la que se hacen los vinos tan buenos de Jerez en Andalucía. También encontramos la albillo, que no tiene nada que ver con el albillo que se encuentra en otras zonas de España. Aquí se le llamaba así, no sabemos muy bien por qué razón, pero en realidad era una variedad conocida internacionalmente, que es la Chasselas, que se utiliza mucho en los viñedos en Suiza, por ejemplo. En algunos casos, incluso, a partir de esa época, comenzaron a crearse confusiones entre las variedades locales y foráneas, como en el caso de nuestro Albarín blanco, que es autóctona, y el Sauvignon Blanc, que es una variedad francesa, claramente distinta para un experto, fácil de diferenciar, pero que puede ser confundida fácilmente por personas que no lo son. Las variedades localizadas en Asturias fueron las 14 que aparecen aquí en esta diapositiva. Las que están en color azul son las antiguas, que podemos considerar autóctonas. Algunas, por ejemplo, Albarín tinto, pueden ver, Tinto Serodo, Negrona. En principio no sabíamos si eran variedades distintas o no, al final, si eran distintas o si eran la misma con otro nombre, al final vimos que eran sinonimias entre ellas. Bueno, de las que están en color azul, que son autóctonas, las mejores serían el Albarín blanco, el Verdejo negro y quizás el Albarín tinto. Las que están en color rojo son foráneas, pero pueden producir vinos de calidad en esta zona, solas o bien mezcladas con algunas de las otras. Las que están en color negro son variedades foráneas que bajo nuestras condiciones de suelo y clima producen vinos de baja calidad. Repito, bajo nuestras condiciones de suelo y clima. El Jerez, por ejemplo, en Andalucía produce, como he dicho antes, vinos de calidad. Réplicas de todas las variedades localizadas en Asturias fueron plantadas en una parcela experimental situada en Cangas del Narcea y también en nuestra colección viva de variedades de vid de Galicia y Asturias, ubicada en nuestro centro de investigación en Pontevedra. Sobre todas estas variedades, puestas ya en colección, bajo idénticas condiciones de cultivo, se realizaron y se siguen realizando diversos estudios botánicos, agronómicos e incluso les hemos hecho análisis de ADN. Especialmente importantes son los estudios que estamos realizando sobre sensibilidad a mildiu, que es una de las enfermedades que más ataca a la vid. Este trabajo lo estamos haciendo sobre todo con aquellas variedades asturianas de mayor interés comercial para la zona.
Los resultados de estos trabajos han sido publicados en diferentes revistas científicas y divulgativas y en varios libros que aparecen ahí en la diapositiva. En cuanto a las aplicaciones prácticas de nuestros trabajos de investigación, han sido los siguientes. Nuestros datos han sido utilizados por el Ministerio de Agricultura, actualmente Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, como base científica para incluir las variedades asturianas en el Registro Español de Variedades de Interés Comercial. Las flechas en color rojo señalan algunas de nuestras variedades en la lista, como el albarín blanco o albarín tinto. La aparición de los nombres de las variedades en el registro, tal y como determina la legalidad vigente, es imprescindible para que nuestros viticultores puedan plantarlas en sus viñedos y, lo que es también importante, poner sus nombres en las etiquetas de sus botellas. Otra aplicación importante de nuestro trabajo ha sido la selección de planta de albarín blanco y verdejo negro, que desde el año 2007 se comercializa con la categoría de planta certificada a través de un convenio firmado entre el CSIC y Viveros Provedo. Hasta el momento, y por expreso deseo nuestro, de todo nuestro equipo de investigación, esta planta se comercializa en exclusividad en Asturias. En la diapositiva, en esa tabla, se muestra el número de plantas vendidas desde el año 2007. También, con nuestra presencia y la presentación de ponencias en diferentes foros científicos nacionales e internacionales, nos consta que hemos contribuido a dar a conocer la zona, sus particularidades y sus variedades. Hemos impartido numerosas conferencias, cursos y talleres dirigidos a nuestros viticultores, algunos de los cuales veo hoy aquí, en las distintas áreas vitícolas del Principado. También a los más pequeños, a los niños, que son el futuro, hemos dedicado tiempo para enseñarles los secretos de esta viticultura mediante las charlas impartidas a niños de primaria, de la ESO y de bachillerato en algunos colegios de Cangas, mediante la organización de talleres o incluso llevándolos con nosotros a participar en nuestros muestreos de campo. Como además la vid es un cultivo cuya importancia no solo radica en la obtención de productos de alta calidad, rentables y de interés agrario, sino que también tiene un aspecto cultural que es necesario cuidar y potenciar desde el mundo de la ciencia, hemos hecho nuestra aportación en este sentido con la donación al Museo del Vino de Cangas de una colección de fotografías, dibujos originales y pliegos de herbario de las variedades de vid localizadas en Asturias. El CSIC también ha hecho su aportación al aspecto lúdico del tema. Y este año he tenido el honor de ir de pregonera de la fiesta de Santiso, en la que se hace la prueba del primer vino del año. Creo que también los científicos debemos implicarnos en este tipo de aspectos. Como ejemplo de experiencias exitosas de nuestro grupo en la transferencia de resultados de la investigación al sector agroalimentario, voy a señalar dos. El primero de ellos es el proyecto de investigación llevado a cabo con Bodegas Terras Gauda. Es un trabajo que se inició en el año 2002 y entre los logros más importantes destacan la selección de clones de la variedad albariño adaptados a las condiciones particulares de los viñedos de esta bodega. También la selección de una levadura ecotípica capaz de producir vinos de albariño con el sello único de esta bodega. Esta levadura está además protegida con una patente compartida entre el CSIC y Bodegas Terras Gauda. En el año 2009, la Real Academia Gallega de las Ciencias nos otorgó el premio al mejor trabajo de investigación por este proyecto. El segundo caso de proyecto exitoso con el sector privado es un proyecto de investigación desarrollado con la Fundación Juana de Vega. El objetivo, en este caso, era apoyar el desarrollo de la pequeña comarca vitícola de Betanzos, que está situada en la provincia de La Coruña, que se encontraba al borde de la desaparición, un poco como la zona de Cangas. El trabajo se inició en el año 2007 y entre los logros más importantes destaca la selección de las variedades de vid mejor adaptadas a esta zona, la determinación dentro de la comarca de las zonas aptas y no aptas
para la obtención de vino de calidad y la inclusión en el Registro Español de Variedades de Interés Comercial de dos de las variedades cultivadas tradicionalmente en la zona, que en este caso eran el Branco Lexítimo y el Agudelo. Y ya para terminar, voy a citar los puntos más destacados de un proyecto que proponemos en nuestro grupo de investigación para mejorar los vinos asturianos. Este proyecto lo tenemos ya totalmente desarrollado y planificado. Lo coordinaríamos nosotros y participarían también otros 3 grupos de investigación enológica del CSIC. Tal y como he explicado en mi presentación, sabemos cuáles son las variedades mejor adaptadas a nuestra zona vitícola. Los viticultores se encuentran actualmente inmersos en el proceso de sustitución de las variedades poco adaptadas por aquellas capaces de producir vino de calidad bajo nuestras particulares condiciones orográficas y climáticas. Y a partir de ahora se hace necesario trabajar en los siguientes aspectos que incluiríamos en nuestro proyecto. En una primera fase se abordarían los siguientes aspectos. El primero de ellos sería la instalación de estaciones agroclimáticas para cuantificar las diferencias en los distintos valles vitícolas y determinar el efecto de las condiciones climáticas como factor limitante para la obtención de distintos vinos de calidad. El segundo punto sería la evaluación para cada una de las variedades de la incidencia de mildiu, oidio y botrytis, que son enfermedades que causan bastantes pérdidas, bajo las condiciones particulares de los distintos microclimas vitícolas. Esta se trata de una viticultura de precisión. Cada valle es un mundo y cada parcela y cada viña otro. Pondríamos también a punto en esta fase del trabajo un calendario y sistema de aviso de tratamientos fitosanitarios adaptados a las distintas zonas, para no aplicar más tratamientos de los necesarios e intentar hacer una viticultura lo más ecológica posible y, además, no hacer gastos inútiles de tratamientos. Estudiaríamos después el comportamiento agronómico y enológico de las distintas variedades en los diferentes microclimas del área vitícola, con el objetivo de adaptar el manejo de cultivo a este comportamiento. Otro punto importante sería la formación de un técnico especializado en viticultura de montaña, capaz de utilizar los datos obtenidos para ayudar a los viticultores a mejorar la calidad de su producto y hacer más rentable su cultivo. Haríamos, por último, en esta primera fase, una selección de levaduras ecotípicas, que son levaduras que están presentes de manera natural en cada viñedo y en cada variedad, porque generalmente se utilizan hoy en el mundo de la enología muchas levaduras comerciales que tienen un problema, que uniformizan demasiado los vinos. Seleccionaríamos, como digo, levaduras típicas de cada viñedo y de cada zona, adaptadas a la elaboración tanto de blancos como de tintos. En la segunda fase se abordarían los siguientes aspectos: selección de bacterias lácticas, con el objetivo de disminuir la acidez de los vinos a través de la fermentación maloláctica; la evaluación de la influencia del microclima en la composición fenólica de los vinos. Los compuestos fenólicos son unos compuestos que tienen los vinos, sobre todo tintos, y que están muy relacionados con los efectos beneficiosos de los vinos para la salud, sobre todo los vinos tintos y sobre todo los vinos de montaña, por los estudios que ya se han hecho. También trabajaríamos en la valoración del potencial enológico de las variedades para el envejecimiento en botella, para la crianza en barrica y para mezclas de vinos o coupage. Y, por último, estudiaríamos la evaluación de la influencia del microclima en la composición aromática de los vinos para cada una de las variedades. Para ello, el CSIC pone a disposición del proyecto las instalaciones y equipamiento, la formación y experiencia de su personal científico y técnico, los datos obtenidos de los trabajos ya realizados y, por supuesto, nuestra ilusión y nuestra entrega. Sin embargo, y puesto que el CSIC no dispone de financiación propia, es necesario buscar apoyo financiero en cualquier entidad pública o privada que tenga interés en el desarrollo y conservación de este pequeño tesoro que es la viticultura asturiana. Muchas generaciones de hombres de nuestra tierra han dejado en estas viñas los mejores años de sus vidas
Y ahora nos toca a nosotros salvaguardar este legado y hacer que cada primavera sigan brotando en Asturias nuestro albarín y nuestro verdejo. Muchas gracias por su atención. Bien, de acuerdo con el programa que ustedes conocen por el díptico, ahora pediría la intervención de nuestros eurodiputados, en concreto del que tenemos el honor de tener con nosotros, Antonio Masip. Bueno, yo vengo de Bruselas ahora y vengo a apoyar. Vengo a apoyar al Servín, vengo a apoyarles a todos ustedes, porque yo tenía en Bruselas esta tarde una reunión del Arco Atlántico, en que estoy muy comprometido. Pero he pensado que entre la reunión del Arco Atlántico, que está consolidada, y la reunión en favor del vino asturiano de Cangas y de la asociación con el resto de los vinos en esas mismas circunstancias, no, por favor, yo no quisiera el micrófono porque ya uso demasiado. Entonces, yo vengo a apoyarles y decía la investigadora, doña Carmen Martínez, que había dos clases entre los que estamos aquí. Estamos en clase, pero estábamos dos clases. Los que debajo de la tierra no ven nada más que es lo mejor, el vino de Cangas, y los escépticos. Yo soy de una tercera clase. Los conversos. Soy totalmente converso. Y decía el profesor Lorenz en la introducción que no solo es por la posición, sino que es una posición científica, no solo sentimental. Yo soy un converso primero sentimental, porque no en vano, a finales de 1971, principios del 72, del 72, para mí el 72 es aterrizar en Cangas de Narcea, a cortejar, y al ir a Cangas de Narcea a cortejar, ir a casa de los que serían después mis suegros, me invadieron de vino de Cangas de Narcea familiar. Y aquello, aunque tuve que poner como pude buena cara, les prometo que me pareció un desastre. Un auténtico desastre, y pensé que mis amores empezaban un poco regular. Sin embargo, pasando los años, resulta que, pasando los años, nos encontramos con que el vino de Cangas es una auténtica maravilla. Ha cambiado radicalmente. Aquí el cofrade mayor me tomó juramento de que en todo tiempo un lugar defendería el vino de Cangas. Me lo tomó ya hace mucho tiempo. Ya había mejorado mucho el vino, pues ha seguido mejorando cada año y cada cosecha ha seguido mejorando. Y porque no soy perjuro, voy a defenderles a ustedes en la Unión Europea, y les voy a defender con mi colega que ha mandado esa carta de otro partido político, pero entrañable defensor como yo de esta tierra nuestra, que es Salvador Garriga. Porque pienso que esta variedad y este mantenimiento del vino de Cangas y del vino desde esos, como dijo el profesor Leal, desde hace tantos siglos, es muy importante. Y hacía el profesor Lorenz y el profesor Leal la referencia a San Vicente, y que en San Vicente, aquí al lado, es donde ya se cultivaba el vino, se cultivaba por los monjes benedictinos. Pues bien, San Vicente no solo está aquí al lado, sino detrás justo del rector. Lo que ustedes ven en la imagen es Fray Benito Feijóo, y está en la recreación por el artista Zaragoza, está en la recreación de San Vicente. La Fundación de Oviedo. Me alegra enterarme hoy bien, documentarme bien, como han expresado antes nuestros ponentes, de que esta ciudad, de la que yo he sido alcalde, estuvo vinculada desde el principio al vino. Y llamo la atención en sede universitaria de profesores que estáis aquí, de que ojo con otros departamentos que en esta misma casa, en esta gran casa de excelencia, que están reclamando otros orígenes para esta ciudad.
creo que no tienen en absoluto, aunque tengan una capacidad mediática muy grande, creo que no están documentados como está documentado el profesor Leal con la exposición de hoy. Creo que es muy importante, suroccidente de Asturias, los concejos que se han citado, pero también esta ciudad capital de Asturias y primera como la que es gran capital de Europa, vinculada efectivamente al vino y a esta industria y a esta historia en la que nosotros, los ciudadanos, los asturianos, los obetenses, tenemos que tomarnos la obligación de querer nuestra historia, de vincularnos a nuestra historia y proteger nuestra historia. Y yo les digo también a los representantes de Cervin, estoy dispuesto a defenderles a ustedes en su pretensión. Ahora me decía la viceconsejera, ¿cómo estamos ahora con el etiquetado en este sentido en Europa? Y ya se llega tarde para ese etiquetado que ustedes están proponiendo. Se llega tarde, procesalmente tarde, pero no se llega tarde en el espíritu y en el ánimo de que tenemos que darle esa situación que usted muy bien exponía antes, con una particularidad. Yo no estoy de acuerdo, y perdónenme, no estoy de acuerdo con que hagamos una BEL con el tema, del vino de montaña en general. Porque además de esto de protegernos y de comunitariamente defender toda esta situación, tenemos que tener siempre la referencia geográfica, porque si no, jamás tendremos eco del consumidor, tendremos eco histórico en el visitante y en el turista. Si no tenemos la referencia siempre geográfica por encima de estas situaciones, aunque tenga la común vinculación que han dicho antes de ser encuesta y de ser todas las elaboraciones comunes que se tienen, tenemos que tener siempre la referencia a qué es nuestro vino, el vino de estas zonas concretas, porque si no, no tendremos eso. Y en ese sentido también les llamo la atención, por favor, de la calidad. No estoy de acuerdo en absoluto en ese mapa geográfico en el que incluyen calidades como la de ustedes en el Valle de Aosta y otras calidades de menor tono en los valles alemanes. Porque Alemania está introduciendo en el vino vergonzantemente los azúcares de una forma insostenible e intolerable, y que somos los primeros en tener que poner una cota de calidad. Y como decía muy bien la profesora Martínez, hay que también conseguir que el eco de muchas de las cuestiones que se están haciendo de propaganda y las experiencias ajenas hay que tomarlas. Claro que sí. Muy bien hace la cofradía, pero tiene que ser además eso asumido por todos y por estos ciudadanos asturianos, pero también en España, lo que se hace, por ejemplo, en Francia con el Beaujolais Grané. Entonces, ese éxito que tiene el Beaujolais era un vino malo, muy malo, y ha conseguido, además de mejorarse por los enólogos, ha conseguido que en Francia durante una jornada al año el Beaujolais Grané se pruebe en todos los restaurantes de Francia. Tenemos que conseguirlo, como tenemos que conseguirlo con nuestros quesos. Y ahí también el Valle de Aosta, él no ha hablado de este asunto, pero el Valle de Aosta es ejemplar. El queso de montaña y el Valle de Aosta con el queso y el premio del queso de montaña del Valle de Aosta es el más prestigioso de toda Europa. Y el más prestigioso de toda Europa es el más prestigioso de todo el mundo. No digo el queso del Valle de Aosta, digo el premio del Valle de Aosta, el prestigio que ha conseguido esa pequeña región, que por cierto no es la más pequeña de Italia, aunque usted lo diga, es la más pequeña de la Italia continental, pero Lampedusa, tristemente de noticia estos días, es bastante más pequeña. Pero bueno, en cualquier caso, en el Valle de Aosta, que tiene que y el queso del Valle de Aosta, en los premios del queso del Valle de Aosta, que nos une mucho a su región, hace 2 años, el queso premiado por ustedes fue precisamente un queso de una firma asturiana de Reñí Picó, elaborado, efectivamente, no a la altura de Navia, por supuesto, sino a la altura de Montelarreino en Zamora, porque era la forma de verdaderamente concurrir. Pero la situación está en que, en cuanto a quesos, que hay que conseguir que la gastronomía, el esfuerzo, los franceses toman todos queso después de comer, antes del postre. Es un éxito enorme en la participación. Y el Beaujolais es un éxito, como les decía antes. Y tenemos que conseguir que eso sea en Asturias. Y que tengamos
tengamos ningún escepticismo más a partir de jornadas como las que ustedes han hecho ahora. Y ustedes, que claro, son bardesalas, no son tanto de jovellanos y tanto de campomanes, de acuerdo, pero también forman parte de la historia de toda esta situación en la que yo creo que a partir de las jornadas de hoy, digamos, aquí ya no hay escépticos o simplemente miradores del cielo, conversos como yo, nada más. Bien, muchas gracias a todos y muchas gracias, Antonio, por esa intervención tan apasionada y apasionante. Y sin más, por mi parte, al rector le corresponde cerrar la jornada, pero no antes sin recordarle a todos que estamos invitados a participar activamente en la exposición de los vinos de alta montaña asturianos y de otras comarcas españolas y también italianas que nos espera fuera. Muchas gracias a todos y esperamos que esto sirva realmente, como acaba de decir Antonio Masí, para apoyar. No entiendo lo que me estáis diciendo. que sea realmente esta jornada que sirva para apoyar un cambio en la imagen que tenemos los propios asturianos del vino de Cangas. Porque tenemos que estar convencidos de una cosa. Si el vino de Cangas no triunfa entre nosotros, no puede triunfar fuera de nosotros. Primero tiene que triunfar en Cangas, después tiene que triunfar en el conjunto de Asturias, antes de plantearse triunfar en el mundo. Aunque ya sabemos también de que hay algunas bodegas específicas que han tenido éxitos muy notables recientemente en concursos fuera de la región y también en mercados muy alejados de Asturias e incluso de España. Sin más, espero que hayan tenido... se me estaba olvidando algo muy importante. Gracias. Sí. Es verdad, se me quedaba recordar que Salvador Garriga, el otro eurodiputado, que hoy no puede estar aquí, nos envió un mensaje que yo tengo el permiso de él para no leerlo porque es muy largo. Sería reiterativo en muchas de las cosas que se han dicho aquí. Yo advirtiéndolo de esto, él me aceptó que yo resumiera en 2 ideas muy sencillas el contenido esencial del mensaje. Es que él apoya decididamente la viticultura de montaña, más concretamente la viticultura de Cangas del Narcea, y que contemos con él para trabajar en esta dirección y también para apoyar cualquier iniciativa europea que vaya en la dirección de apoyar una regulación diferenciada para el vino de montaña de toda Europa. Creo que sintetizo adecuadamente estos párrafos. En cualquier caso, estoy repitiendo simplemente lo que yo acordé con él por teléfono poco antes de entrar para poder transmitirlo fácilmente a todos ustedes. Y sin más, me voy al punto anterior. Vamos a tomarnos unos vinos con un buen chosco y a disfrutar del vino de Asturias.